A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día lunes desde Salta 433 en la ciudad de Santiago del Estero por FM 105.7, Radio de la Fe. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y bueno, ha pasado el día de las elecciones, este proceso eleccionario que tantas incertidumbres ha levantado y que finalmente en primera vuelta hemos visto electo el que será el próximo presidente de los argentinos. Y todo esto despierta expectativas acerca de la situación económica, financiera del país, y vamos a estar haciendo comentarios de actualidad, entrevistando al licenciado José Luis Flaja para hablar de actualidad económica y algunas perspectivas o proyecciones de lo que pueda llegar a pasar en nuestro país. Pero antes quiero compartirte una reflexión espiritual. Estoy leyendo en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Allí dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Claro, este es un pasaje importantísimo de la palabra de Dios, porque nos enseña que el renacer espiritualmente es un producto de la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder necesario para levantar a una persona muerta en delitos y pecados y darle una nueva vida. Ahora, muchos han cuestionado esta doctrina cardinal del cristianismo, esta creencia en la resurrección corporal de Cristo, de tal manera que hay ciertos grupos religiosos que creen que Jesús resucitó espiritualmente, pero no corporalmente, que los seguidores de Cristo tuvieron una visión, tuvieron una alucinación, creyendo que Jesucristo estaba vivo. Pero si uno ve el relato de las Escrituras, que son realmente narrativas testimoniales de testigos oculares de lo acontecido, uno tiene que ver que los amigos, los seguidores de Jesús, que lo vieron con vida, que lo escucharon predicar, que lo vieron hacer milagros, también lo vieron muerto en la cruz del Calvario. Y esto le provocó a muchos de ellos temor y huyeron despavoridos, aunque otros quedaron al pie de la cruz. Pero tanto los que escaparon como los que estuvieron cerca pudieron tener la certeza de que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Ahora, tan cierto como que Cristo murió en la cruz del Calvario, es también el testimonio veraz de aquellos que fueron al sepulcro: Juan, Pedro, María y otras mujeres, y vieron la tumba vacía. Algunos pensaron, bueno, fueron los seguidores de Cristo los que robaron el cuerpo y se lo llevaron, y esto provocó la idea de que Él había resucitado, y así empezaron a divulgarlo. Pero hay que tener en cuenta que los judíos le pidieron a Pilato que pusiera una guardia romana y que sellara la tumba, y estos soldados guardaban esa tumba con el temor de que si alguien robaba lo que estaba allí,
ellos iban a pagar con su propia vida. Ciertamente era muy difícil que aquellos soldados pudieran dormirse y que unas débiles mujeres pudieran correr semejante mole de piedra para robar el cuerpo de Jesús. Pero hay un testimonio mucho más fuerte todavía, que es cómo aquellos hombres llenos de temor, con cobardía, huyeron despavoridos cuando Jesús murió y se le murieron las esperanzas juntamente con Cristo. Pero pocos días después los vemos predicando con toda valentía, aún desafiando a las autoridades de la época que les prohibían predicar que Jesús había resucitado. Y ellos, a riesgo de su propia vida, seguían diciendo que Jesús murió y que resucitó al tercer día. ¿Qué fue lo que cambió esta perspectiva? ¿Qué fue lo que cambió la cobardía en valentía? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Ciertamente, si la resurrección hubiera sido un invento, ellos hubieran seguido siendo débiles hombres cobardes que hubieran estado ocultos por temor a que ellos sufrieran la misma suerte que Jesús. Sin embargo, se llenaron de valor y estuvieron dispuestos a ir hasta el fin del mundo para predicar el Evangelio. Y este punto de partida es el fundamento de la esperanza cristiana. Uno no puede decir que verdaderamente tiene la fe de los cristianos si no cree en la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Es una verdad fundamental del cristianismo, pero es una verdad que nos llena de fe, porque ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, Él ha prometido que también nos levanta a nosotros espiritualmente y nos levantará un día más allá de la muerte, en el día de la resurrección. Así que es una bendita esperanza que tenemos en la creencia de que Cristo ha resucitado. Y nosotros también, como aquellos testigos oculares del hecho, podemos decir: alégrate, anímate, Jesús está vivo, Jesús ha resucitado. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy y vamos a escuchar un tema musical y después vamos a la entrevista con el licenciado José Luis Flaja, hablando de la actualidad económica de nuestro país. Continuamos en nuestro programa, ya en compañía del licenciado en Economía José Luis Flaja. Bienvenido a nuestro programa. Reincidente ya, ¿no? Ya hemos estado en otra oportunidad. Pero justamente hoy, en la expectativa, luego del proceso eleccionario, ya conocido el próximo presidente de los argentinos y el partido ganador de las elecciones, se despiertan toda una serie de suspicacias a veces y de certezas otras acerca de cuál será el rumbo económico de aquí en adelante, y mucha expectativa acerca de qué iba a pasar hoy con los bonos, con el dólar, y bueno, gracias a Dios la cosa ha estado bastante tranquila, ¿no? ¿Por qué no nos comentas un poquito de esta actualidad que estamos viviendo? Buenas tardes, Carlos, un gusto de estar con ustedes, con la audiencia. Siempre es un placer compartir este momento, aún dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Aún dentro del contexto en el que estamos. A ver, sí, la situación, mirándola, pensemos desde el sábado, mirándola al lunes, suponíamos que más o menos teníamos previsto cuál iba a ser el resultado electoral. Podíamos errar en puntos más, puntos menos, pero después del resultado de las PASO era muy difícil que el gobierno pudiera revertir la derrota que había sufrido en las PASO, ¿no? Es cierto que la remontada que da el gobierno del presidente Macri
políticamente lo posiciona como un líder de oposición de cara a los próximos 4 años. Y un poco lo que conversábamos fuera de aire es que ha primado la actitud de los razonables. En primer lugar, si nosotros dejamos de lado el 2011 y analizamos las elecciones que vienen posterior, 2013, 2015, 2017 y esta el 2019, el electorado argentino no ha querido darle mayorías absolutas a nadie. Todas las elecciones han sido elecciones de puntos repartidos. Y en este caso, cuando esperábamos que después de las PASO se radicalizaran las posiciones y hubiera una diferencia muy grande a favor del partido del Frente de Todos, no ha sido así. Se han morigerado las diferencias, por lo tanto tenemos un equilibrio político. Por lo tanto, esa es la primacía de los moderados. Es donde prima, digamos, aquellos que buscan el diálogo, buscan los consensos, los que marcan la cancha fuera de los extremos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos visto ayer al momento de los discursos de las principales figuras políticas, ¿no? Hemos escuchado el discurso de Macri y hemos escuchado el discurso de Fernández, y ambos han tenido mensajes conciliadores, ambos han tenido un mensaje: miremos al futuro, la Argentina está en una situación compleja. Segunda cosa es, se comienza a conversar en términos de una transición de país normal. Los países normales, sus líderes políticos conversan. Una vez terminado el proceso electoral y quien ha terminado el resultado ganador, perfecto, los líderes políticos conversan, hablan, acuerdan. Por lo tanto, eso es lo que hemos visto hoy a la mañana. En el mientras tanto, la situación económica es muy compleja, muy difícil, y el Banco Central ha tomado las decisiones que debía tomar a los efectos de llegar al 10 de diciembre y entregarle al nuevo gobierno una situación que no le haya desbordado por todas partes, es decir, no dejarle las arcas vacías, y en ese contexto, digamos, endurecer la posición del tipo de cambio. Podríamos discutir si era en este momento, si era 10 días antes, si era mejor que directamente se desdoblara el mercado cambiario, quedara un mercado de tipo de cambio oficial a un precio regulado para hacer las operaciones de comercio exterior, y todo el resto de las operaciones, el atesoramiento, etcétera, vaya por un tipo de cambio libre al precio que fija el mercado. Bueno, ahí yo creo que ha primado el hecho de decir, bueno, no fogoneemos las expectativas. ¿Sí? No tengamos expectativa, no, porque normalmente ¿cuál es el precio que nosotros miramos? Y al precio del bien que buscamos, el precio que hay. Si busco dólares, ¿cuál es el precio que hay? 75, ese es el precio que miramos. Y ese es el precio en el que ordenamos nuestras expectativas. Por lo tanto, yo creo que eso ha primado. Han dicho, bueno, señores, vamos a poner un tope de $200, medidas transitorias. Obviamente eso va a generar ruido en la economía, fundamentalmente aquellos que trabajan en el sector externo, porque cuando yo siempre que en economía yo pongo el pie para la entrada, también lo pongo para la salida. Cuando yo pongo el pie en la puerta para que alguien salga, también lo pongo para el que entre. Cuando yo hago esto en el mercado de dólares, lo que también estoy en alguna medida cerrando es a la oferta de dólares. ¿Quién va a vender un dólar hoy en ese mercado regulado? Nadie. La única oferta va a quedar la del Banco Central. Por lo tanto, ahí va a haber, digamos, una cuestión, pero bueno, en el contexto de dificultades yo creo que era lo razonable que se hiciera. Los precios de los bonos, de las acciones de Argentina en el exterior, los bonos del gobierno, hace rato que han descontado esta situación, y por eso es que uno no ha visto una estampida, digamos, una huida como si la ha visto al día siguiente de la PASO. Esos precios ya ajustaron al nuevo gobierno. Ya descontaban de que el gobierno, y hubiéramos visto hoy, si Macri pasaba una segunda vuelta, probablemente hubiéramos visto que los bonos rebotaran y tuviéramos un alza enorme en el precio de los bonos y las acciones. No ha ocurrido eso, pero tampoco había un desplome. Esos precios ya están. La tasa de riesgo país sigue en el orden de los 2.100 puntos. Si es 2.125 o 2.101, estamos en situación de fuera de los mercados de crédito. A tasas de riesgo país por arriba de 1.000 puntos nadie te presta plata. Entonces, hoy estamos administrando la transición. Es bueno que la gente moderada y razonable sea la que marque la cancha. Ahora, después, si jugamos bien o jugamos mal,
eso ya es otra cuestión, pero al menos sabemos, digamos, cuáles son los límites de los cuales no nos podemos salir, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hemos visto al día de hoy. Veamos, otra cosa importante, ya sabemos quiénes son los funcionarios públicos porque los venimos viendo en los últimos años. Lo que teníamos que conocer era quiénes eran el equipo de transición del gobierno entrante. Y uno ve las figuras que han puesto en el equipo de transición y no hay ultras, o sea, no hay gente que venga dispuesto a prenderle fuego a nada. Lo que vienen son gente razonable, probablemente con perspectivas moderadas, de diferencia con las que están en el gobierno, pero que no va a dar un banquinazo, sino que es gente que es razonable, es moderada. Por lo tanto, por ese lado, creo que estamos más o menos mejor de lo que podríamos esperar mirando desde el sábado. Ahora, Argentina 2020. Yo tengo la verdad que demasiado zonas grises todavía, en la medida que el nuevo elenco gubernamental no diga, bueno, este es nuestro plan de gobierno, este es nuestro plan económico, hay una inflación que está latente, la gente está mirando armando sus expectativas sobre lo que ha pasado hacia atrás, y necesitamos que empecemos a tener expectativas sobre lo que va a venir hacia adelante. Hay un desarme de posiciones que el Banco Central tiene de deuda, que vamos a ver cómo repercute eso en el mercado de dinero, una demanda de dinero que está caída, la gente hoy no quiere tener pesos en el bolsillo. Hay una necesidad seguramente de una emisión fuerte en el próximo mes, porque el mes de mayor demanda de pesos es el mes de diciembre, fin de año, pago de aguinaldo, vacaciones, cierres de posiciones de las empresas. Por lo tanto, ahí va a haber una emisión de pesos importante, y hay que ver cómo se canaliza eso. Si eso se canaliza en una demanda que los particulares nos quedamos con el dinero en el bolsillo, o salimos corriendo a hacer y armar posiciones en alguna otra especie, fundamentalmente en dólares. Y hacia el año 2020 hay en los primeros 3 o 4 meses muchos vencimientos de deuda en pesos, con lo cual hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Amén de un proceso de reestructuración, que seguramente va a ser un proceso de reestructuración que va a tener algunos inconvenientes de reestructuración de deuda. Así que bueno, ahí tenemos que ver cómo arma este gobierno nuevo un plan económico, un plan, no medidas, sino un programa que uno pueda ver consistencia de mediano y largo plazo, a sabiendas de que no tenemos una situación que nos vaya a conducir en 6 meses a que la economía vuelve a crecer, que la tasa de inflación se va a un dígito, que bueno, volvemos a estar en el mejor de los mundos. Hoy no hay un contexto ni internacional ni local que nos lleve a ese lugar. Esta medida de un super cepo, como se le ha llamado, dicen los industriales que no es suficiente como para salvar las empresas que están hundidas y en riesgo de hundirse. O sea, el temor es cómo llegamos a el 10 de diciembre, estos 30 días hábiles que restan, y qué otra medida se podría llegar a adoptar. Desde ya que la AFIP ha prolongado los plazos para los planes de pago, ¿alguna otra medida tienes conocimiento que esté en carpeta como para salir de la situación? A ver, si hablamos de industriales que producen para el mercado doméstico, solamente para... eso no depende digamos, de lo que hagan con el cepo o no cepo, depende de la capacidad de consumo que tengan los particulares. Y eso está muy vinculado con el ingreso disponible. Vamos a ver cómo operan en los próximos meses las cláusulas gatillos que estaban en los convenios laborales de principio de año. Ahí la mayoría de los sindicatos habían firmado en paritarias una determinada suma, un determinado porcentaje con cláusulas gatillo que se disparaban o a fin de año mirando la inflación o trimestralmente mirando la inflación del trimestre. Ahí vamos a ver cómo operan, digamos, esas cláusulas gatillo. De todas maneras, el mercado doméstico va a estar planchado por un buen tiempo,
no veo una salida muy rápida. Nosotros muchas veces hacemos hincapié de decir, bueno, no, el mercado interno. Nuestro mercado interno es muy chiquito. Nosotros somos un país muy grande territorialmente, pero muy chico en cantidad de habitantes. Y de ingreso per cápita bajo, digamos, a nivel del ingreso per cápita del mundo estamos en la zona media, pero a nivel de lo que nosotros deberíamos necesitar para que este mercado interno sea dinámico en términos de absorber la producción de las empresas locales, es un mercado interno muy exiguo. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar puesto en ganar competitividad en el mundo, en generar mayor valor agregado a la producción agropecuaria, a la producción industrial que nosotros tengamos y ganar mercados mundiales. Si suponemos que todo va a ser o que la recuperación va a venir del lado del mercado interno, lamentablemente vamos a volver a caer en los errores del pasado, ¿no? Porque al mercado interno, ¿cómo lo sostenemos? ¿Con qué? Normalmente lo que hemos hecho es sostenerlo vía emisión monetaria y fogonear la demanda por ese lado, y eso tarde o temprano termina en un problema monetario, en un problema inflacionario. Ese problema ya lo tenemos hoy, por lo tanto ya no es alternativa. Entonces ahí vamos a tener, y iremos recuperando salario real. Vamos a tener un 2020 todavía con inflación relativamente alta, y deberíamos pensar que nosotros vamos a convivir con inflación de 2 dígitos. Si tenemos programas más o menos razonable, vamos a convivir 3 o 4 años con inflaciones de 2 dígitos. Y recién ahí podemos empezar a pensar que vamos a tener una inflación más baja. ¿Qué pasa con lo del salario real? Bueno, eso va a depender, digamos, de si logramos estabilizar la economía. Si uno logra estabilizar, si baja el nivel en el que están aumentando los precios, bueno, puede que el salario real empiece a recuperar paulatinamente durante el año 2020, 2021, pero yo no percibo que podamos tener un golpe de efecto así en el salario real. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta e inquietud, si el sector industrial que está preocupado por el cepo, yo diría, dejen de preocuparse por algo que no tiene efecto. La preocupación debería estar más bien en qué pasa con los consumidores, que son los que compramos los bienes que ellos producen. Bueno, ahí vamos a tener algún periodo todavía de un mercado interno un poco rezagado, ¿no? Bien, y la cuestión sería que para reactivar el mercado también necesariamente Argentina se tiene que insertar en el mercado internacional y exportar. El valor del dólar al valor que tiene actualmente el oficial, no hablemos ¿favorece las exportaciones? Si uno mira hoy el dólar a Argentina, el tipo de cambio, uno tiene que mirar el precio del dólar, lo que se llama tipo de cambio real, no el valor nominal. El valor nominal es lo que uno abre el diario todos los días, o mira en una aplicación, o mira el diario en internet y dice el tipo de cambio nominal es de 65 pesos, ¿no? Ese es el tipo de cambio nominal. Cuando uno tiene que ver el tipo de cambio real, es decir, cuántos bienes y servicios puede comprar con ese dólar, entonces ahí juegan la inflación interna, pero también juega, digamos, cuál es lo que se conoce como tipo de cambio multilateral, es decir, ese dólar que juega también contra la inflación de los países con los que nosotros comerciamos. Entonces, si uno mira todo ese conjunto de cosas, para no confundir a la gente, uno mira el tipo de cambio ese, está en más o menos en los niveles del año 2007, en donde Argentina tenía equilibrio en las cuentas externas, tenía superávit externo todavía. Por lo tanto, el tipo de cambio hoy nuestro, el tipo de cambio real es competitivo hoy. Ahora, dado que nosotros estamos percibiendo que la inflación en la Argentina va a seguir y va a permanecer un tiempo más y va a haber rezagos hacia adelante, ese tipo de cambio va a ir perdiendo competitividad. Por lo tanto, el próximo gobierno ahí tiene un desafío por los dos lados. Primero, que el tipo de cambio no se le aprecie, es decir, que no empiece a rezagarse porque le crea un sesgo en contra de las exportaciones y a favor de las importaciones, con lo cual se complica. Y por otro lado, tampoco puede permitir una disparada muy grande del tipo de cambio porque juega contra las expectativas inflacionarias. Si bien es cierto, el precio del dólar no determina la inflación siempre es un fenómeno monetario,
Pero en el corto plazo hay canales de transmisión, y uno de los canales de transmisión es el precio del tipo de cambio, el precio de los combustibles o el precio de las tarifas de los servicios públicos. Entonces, de la misma manera que el gobierno va a tener ahí una arma de doble filo, no permitir la apreciación del tipo de cambio, pero tampoco fogonearlo a una alza permanente, el mismo problema va a tener con los servicios públicos. No permitir que se le atrasen los precios, porque eso le retrasa inversiones, pero tampoco puede permitir, digamos, un incremento muy fuerte, porque eso le genera mayor deterioro en el ingreso disponible de las personas. Entonces ahí va a haber, por eso digo, es un panorama complejo, va a necesitar mucha experiencia y mucha muñeca, tanto del lado económico como del lado político, ¿no? Así que eso son cuestiones que están ahí pendientes, y hay que ver cuál es el programa que plantea el equipo de Fernández de cara a los 4 años de gestión que tienen. Bueno, una última como para cerrar, porque otra de las cuestiones que tenemos como problema es la falta de crédito a la que pueda recurrir Argentina para solventar sus pagos, ¿no? Y la tendencia de este nuevo gobierno, que es a subsidiar ciertas áreas de la economía. El crédito internacional para Argentina, con este nivel de riesgo, prácticamente es nulo. Tenemos cerradas las puertas de los organismos de crédito internacional, y no quedaría otra que emisión de moneda local, lo cual lo que nos dices es que cada vez que hay emisión hay inflación. Está bien el análisis que te hago. Sí. A ver, hay dos cosas para tener en cuenta, ¿no? Por un lado Argentina tiene cerrado el mercado de crédito internacional, ya sea de los organismos internacionales como del mercado de crédito voluntario, es decir, aquellos tenedores particulares que dicen, bueno, a mí me interesa comprar un bono de este país. Eso está cerrado hoy. Tasas de riesgo de 2.000 y pico de puntos hablan de que no hay. Ahora, ahí tenemos un problema, porque nosotros no podemos pagar deuda nominada en moneda extranjera con emisión de pesos. El 70% de la deuda del gobierno está en moneda extranjera. Por lo tanto, ahí tenemos dos alternativas: o renegociamos amigablemente, es decir, nos sentamos con los acreedores, tanto los institucionales como los acreedores particulares, y pautamos una nueva escala de pagos, o lo hacemos agresivamente, les decimos no les vamos a pagar y listo. Tenemos ahí las dos. Lo que nosotros podemos tapar con emisión monetaria es la deuda en pesos. Ahora, eso es como decir, bueno, aquí tengo un poco de fuego y venimos en vez de venir con el matafuego y tratar de apagarlo, con un balde con nafta. Entonces es complicado intentar, si la demanda de dinero, si los particulares no queremos quedarnos con los pesos y queremos huir de los pesos rápidamente, intentar tapar, digamos, la deuda en pesos, amortizarla con emisión solamente. Ahí va a haber que hacer un esfuerzo de superávit fiscal para poder genuinamente, digamos, pagar las amortizaciones de la deuda en pesos con excedentes que el gobierno tenga. Así que ahí esos son dos canales distintos. Lo que sea deuda internacional nominada en moneda extranjera, o nos sentamos y arreglamos con los acreedores, o directamente les decimos, muchachos, esperen a un tiempo. Pero bueno, de todas maneras, esto es una mirada de corto, ¿no? Aquí el mes que viene, los 2, 3, 5 meses, los 100 primeros días de gobierno, la luna de miel o como se le quiera llamar. Ahora, si Argentina en el largo plazo, en el mediano plazo, no emprende reformas de fondo, estamos en el mismo lugar. Aquí hay una reforma del régimen laboral, una reforma del régimen previsional, una reforma del Estado que baje considerablemente el costo del Estado, y una reforma del sector externo que haga a la Argentina más competitiva en el mundo. Si no hay esas reformas, olvidémonos, vamos a seguir dando vuelta y con soluciones parciales, y bueno, sí, es mejor, peor, más lindo, más feo, pero no tenemos, digamos, una Argentina competitiva en el largo plazo, ¿no? Así es, parecido a lo que decía Albert Einstein, ¿no? Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no esperemos resultados distintos, ¿no? Tal cual, exactamente. José Luis, gracias por acompañarnos en el programa, traernos todo este análisis económico.
No es muy alentador el panorama, pero por lo menos podemos saber lo que nos espera y roguemos que las nuevas autoridades y el equipo económico tengan luces como para tomar las medidas necesarias. Esperemos que así sea, que además de las luces tengan, digamos, el tino de entender que esta es una Argentina que está muy convulsionada y que siempre es bueno bajar los decibeles y bajar un cambio, ¿no? Uh-huh. Que las medidas más duras pueden ser tomadas sin exacerbar los ánimos, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces es lo que genera mucha reacción de la gente. Muy bien, licenciado José Luis Flaja, con la actualidad económica de nuestro país. Muchas gracias y esperamos tenerte pronto para mejores noticias. Ojalá, y para mí siempre es un gusto compartir con ustedes un momento. Gracias. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Llegamos al momento final de nuestro programa y quiero seguir con esta línea de pensamiento de la reflexión inicial acerca de la resurrección de Jesús, porque dice la primera carta que escribió Pablo a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 20: Cristo ha resucitado de los muertos, o de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son dos textos importantes de la Biblia porque nos hablan primero de que la resurrección de Cristo, como decíamos al principio, una verdad cardinal del cristianismo. Creer en la resurrección de Jesucristo es imprescindible para ser salvo. Dice Pablo que tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvos. Ahora, lamentablemente en la cristiandad, en la gente que se dice cristiana, si uno ve una estadística que se hizo en Estados Unidos, dice que de entre los cristianos el 60% cree en la resurrección de Cristo y solo un 15% cree en la resurrección de entre los muertos. Claro, uno puede ver que si esta es una estadística cierta, realmente hay mucha desesperanza y hasta yo diría desesperación o decepción, porque qué lamentable que es no tener una esperanza para el futuro. Porque si nosotros no creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Ahora, vana es nuestra predicación también, porque Dios creó al ser humano con una expectativa de vida no solamente terrenal, sino con una proyección eterna. Somos seres trascendentes, no limitados al tiempo, no limitados a una vida terrenal. Nuestra existencia no se termina en la tumba fría, sino que nos enseña la Biblia como revelación de Dios que nosotros vamos a vivir aún más allá de la muerte. Y realmente la Biblia no habla de inmortalidad del alma como las filosofías de los griegos, sino que habla de la resurrección del cuerpo. Es decir, no vamos a vivir eternamente como si fuéramos espíritus etéreos desencarnados, sino que la Biblia nos enseña que más allá de la muerte, uno tiene un destino eterno según haya recibido a Cristo como Salvador personal en esta vida o haya rechazado a Cristo como Salvador. Es importante entender esto. Es en esta vida, aquí y ahora, donde nosotros tomamos decisiones
que tienen impacto y trascendencia más allá de la muerte. Si uno escucha el mensaje del Evangelio y acepta el amor de Dios, que nos da de pura gracia la vida eterna, que no podemos comprarla, que no la merecemos, que no podemos obtenerla por buenas obras, no podemos obtenerla por méritos morales ni por obras religiosas, sino que es una conquista del Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, que ha pagado el precio de nuestro rescate para que nosotros seamos libres de la culpa del pecado. Ahora, qué hermoso que es pensar esto. Si uno recibe el amor de Dios en su corazón aquí y ahora, Dios va a llevarnos para estar con Él por toda la eternidad. Pero si uno rechaza el amor de Dios que se ofrece cada vez que se predica el Evangelio, entonces uno ha tomado la decisión de mantenerse lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad, y a eso se le llama condenación eterna o infierno eterno. Ahora, tanto los que vayan al cielo, más allá de la muerte, como los que vayan al infierno como su destino, van a resucitar. Fíjese que Jesús fue el que enseñó esta verdad. Algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Pero la resurrección del cuerpo de todos los hombres y mujeres que han habitado el mundo es ciertísima. Jesucristo resucitó de entre los muertos y es el primer hombre que ha entrado en el cielo con espíritu, alma y cuerpo. Y así como Cristo resucitó, todos los que hemos creído en Él como Salvador personal, un día vamos a resucitar y vamos a estar eternamente con Cristo. Pero los que no han creído también van a resucitar, pero lamentablemente se van a encontrar eternamente separados de Cristo, totalmente ajenos de la presencia de Dios, en una soledad eterna. Por eso es importante que vos reflexiones sobre esto. Si ha llegado un momento en tu vida en que has abierto tu corazón a Cristo y has dicho de todo corazón: Señor, yo creo en ti y creo en mi corazón que Dios te ha levantado de los muertos. Yo quiero ser salvo. Yo quiero recibir tu amor en mi corazón y yo quiero estar eternamente contigo. Mira, no hay ni una persona que haya hecho esta oración de todo corazón y que no haya experimentado el don de Dios de la vida eterna. Dijo Jesús: todo lo que el Padre vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tener la certeza de que si vos quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, Él te recibe y Él te da la vida eterna como un regalo de parte de Dios. Abrir tu corazón a Jesús y Él será tu Señor y tu Salvador personal. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga, y si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.